Seguro que habrás notado que en los descansos de los partidos de fútbol ya no hay anuncios de casas de apuestas, o que sus patrocinios han desaparecido de las camisetas de los equipos españoles. Esto es debido a la entrada en vigor del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, mediante el cual el gobierno ha restringido la publicidad de los operadores. Bueno, aunque no a todos por igual. Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE tienen una regulación diferente. Pero, ¿quién es el encargado de regular el juego en España? La DGOJ depende del Ministerio de Consumo y le corresponden las funciones de regulación, autorización, supervisión, coordinación, control y, en su caso, sanción de las actividades de juego del ámbito estatal. Su director general es Mikel Arana y para el año 2023 se le asignó un presupuesto de 12,4 millones de euros. En España existen, a grandes rasgos, dos tipos de juegos si atendemos a su regulación. Los juegos de lotería de ámbito estatal, esto es, Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, y los demás juegos, ofrecidos por los demás operadores, casas de apuestas, casinos, bingos, etc. La DGOJ tiene competencia sobre los juegos de lotería de ámbito estatal y sobre el juego online a nivel estatal, pero los trata de forma diferente. Nos lo explica el propio señor Arana. Loterías del Estado y la ONCE también son competencia de la Dirección General. Lo que pasa es que, como supondréis, tienen unas normativas muy específicas. Por ser SELAE, y tanto SELAE como la ONCE tener unas realidades normativas y unas personalidades jurídicas muy específicas, pues bueno, sí que es verdad que el tipo de normativa que les es de aplicación, pues normalmente suele ser también diferente a la de las casas de apuestas. Y digo diferente, no peor ni mejor, simplemente diferente. Como comentaba al principio del vídeo, algunas de las diferencias son las siguientes. En el ámbito audiovisual podemos ver que el resto de operadores solo tienen permitido anunciarse de 1 a 5 de la mañana, mientras que Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE tienen otros horarios. Por ejemplo, la Lotería de Navidad puede anunciarse en cualquier momento, salvo en los programas dirigidos al público infantil. En cuanto a los patrocinios, quedan prohibidos, salvo para Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Aquí puedes ver el contrato de patrocinio entre Loterías y Apuestas del Estado y el Comité Paralímpico Español, acuerdo que por cierto tiene un valor de 500.000 euros. El que en materia de publicidad los juegos de lotería de ámbito estatal tengan una regulación diferente a la de los restantes operadores de juego podría justificarse por esto que nos cuenta el señor Arana. La incidencia de adicción en los premios diferidos es prácticamente inexistente comparado con los premios inmediatos. Es decir, cuanto más inmediata es la posibilidad del precio, más adictivo es el juego. Es mucho más adictivo jugar a una ruleta que te va a dar un premio en 3 segundos que tú compres la lotería de Navidad cuando vienes a Madrid de paseo en Doña Manolita en agosto y esperas al 21 de diciembre a ver si te ha tocado. Si no fuera porque hay sorteos de la primitiva lunes, jueves y sábados, de Euromillones martes y viernes. Tenemos Bonoloto diariamente de lunes a domingo, la Lotería Nacional tiene sorteos los jueves y sábados, más los sorteos extraordinarios de Navidad y del Niño, los domingos tenemos el Gordo de la Primitiva, los fines de semana se puede jugar a la Quiniela, el Quinigol, Lototurf y el Quintuple Plus, y a todo esto hay que añadir los sorteos diarios y múltiples juegos de azar que ofrece la ONCE, algunos de los cuales, como los Rascas, son inmediatos y se venden, además de en los puestos oficiales de la ONCE, en kioscos o gasolineras. En estos términos se refería el señor Arana a la capacidad recaudatoria de Loterías y Apuestas del Estado. Al final, pues es un poco lo que pasa con el tabaco y Altadis. Es que es una empresa pública española. Es que sí, claro. Pero, y lo que recaudas en impuestos, claro, SELAE, que es la que más lotería vende, es un pagador extraordinario de impuestos. Como curiosidad, podemos resaltar que en la disposición adicional primera del Real Decreto se puede observar la siguiente afirmación. No se considerará incompatible con lo dispuesto en el presente Real Decreto la participación de los miembros de la Residencia Internado San Ildefonso o de otros establecimientos de beneficencia o instituciones en la celebración de los sorteos de Lotería Nacional en que tradicionalmente viniesen participando, ni la denominación Sorteo del Niño. Así que si la regulación para loterías y apuestas del Estado y la ONCE es simplemente diferente a la del resto de operadores, o es mejor o peor, queda a tu juicio, así como si esas diferencias están suficientemente justificadas con razones objetivas.
Claro que al menos con loterías y apuestas del Estado o la ONCE, cuando ganas legalmente un premio, te lo pagan íntegro. ¿Te imaginas que has comprado un décimo, te toca el gordo y cuando vas a cobrarlo te dicen que ha habido un error y que en vez de 200.000 euros solo te corresponden 50.000? ¿O que aún no puedes cobrarlo porque hay sospechas de que estás implicado en operaciones de fraude y blanqueo de capitales y te tienen que abrir una investigación? ¿O que vas junto a un familiar a una administración de lotería y a él o ella le dejan sellar su boleto de la primitiva, pero a ti no, incluso jugando los mismos números? Pues esto está a la orden del día con las casas de apuestas online. Y dirás, ¿cómo es posible que esto ocurra? Según su web, la DGOJ garantiza el juego seguro. Veamos. La DGOJ define juego seguro como juego justo, íntegro, fiable y transparente. Algo que según ella queda garantizado siempre y cuando utilicemos los operadores con licencia, ya que para obtenerla es necesario cumplir con los requisitos técnicos y jurídicos que impone. Según la DGOJ, usar los sitios web de los operadores legales proporciona varias ventajas, entre ellas la de tener una garantía de juego honesto, sin trampas ni estafas. Pero para que veas que esto no se cumple y que los operadores se comportan de mala fe con los usuarios, te voy a poner como ejemplo un caso al que he tenido acceso, en el que un usuario hizo unas apuestas a campeón del mundo de Moto 3, ganó más de 5.000 euros y el operador saldó las apuestas como perdidas. Sí, como suena. Ni recalculó las ganancias, ni canceló las apuestas, simplemente las dio por perdidas. El usuario les demandó, el juez estimó íntegramente la demanda y el operador fue condenado no solo a pagar las apuestas, sino también los intereses correspondientes y las costas judiciales. Y te preguntarás, ¿qué casa de apuestas hizo eso? La casa de apuestas con, posiblemente, las peores prácticas de todo el mercado. 888. 888 es una casa de apuestas perteneciente al grupo internacional 888 Holdings plc, que cotiza en la Bolsa de Londres. En España ofrece servicios de casino, póker y apuestas deportivas, y hace unos años tuvo bastante repercusión uno de sus anuncios de televisión protagonizado por Carlos Sobera, en el que fue sancionado por autocontrol hasta en 2 ocasiones. Después de la primera sanción, 888 se comprometió a modificar el anuncio, pero no lo hizo, por lo que fue sancionado en una segunda ocasión. La casa de apuestas alegó que no lo había modificado porque se le había olvidado. Pero es que en Reino Unido, 888 fue multada por la Gambling Commission en 2 ocasiones. La primera con 7,8 millones de libras, o lo que es lo mismo 8,9 millones de euros, por no proteger a clientes vulnerables y permitir el acceso a sus cuentas a más de 7.000 personas autoexcluidas. Y la segunda vez con 9,4 millones de libras, 10,7 millones de euros, por no realizar comprobaciones sobre la capacidad financiera de los clientes hasta que estos habían depositado 40.000 libras en su cuenta. Pero volvamos al caso del que os hablaba. 888 perdió el juicio y fue condenado, pero esto casi es lo de menos. Atentos a la contestación a la demanda que dio en su momento, antes del juicio. En ella aseguran que el motivo por el que consideran que las apuestas eran perdedoras es que no es posible apostar por pilotos menores de 18 años, por imperativo legal y contractual, y que por ello todas las apuestas introducidas en dicho mercado resultaron perdedoras. Has oído bien. Dicen que como el ganador del mundial era menor de edad, las apuestas que incluían a este piloto como campeón del mundo fueron perdedoras. Y claro, si estas fueron perdedoras, las que no le incluían con más razón, por lo que a tenor de lo afirmado, 888 dio como perdedoras absolutamente todas las apuestas realizadas en nuestro país para dicho mercado, sin saldar como ganadora ninguna apuesta. Y no solo eso, sino que acto seguido afirman que sus términos y condiciones no solo no son abusivos, sino que se destinan precisamente a evitar los abusos por parte de los jugadores y que ahí es donde tienen encaje las restricciones y limitaciones de las cuentas de los usuarios cuyo comportamiento supone un riesgo para la integridad y el buen funcionamiento del portal. Pero no se quedan ahí, también señalan cosas como que 888 no es plenamente libre de definir los juegos que desea explotar ni de definir el contenido del contrato de juego que regulará su relación con los usuarios y que el margen de libertad de los operadores es prácticamente nulo. Vamos a ver.
Por partes. La DGOJ deja claro que los contratos son elaborados de forma unilateral por el operador, por lo tanto 888 está literalmente mintiendo. Y en cuanto a que el margen de libertad de los operadores es prácticamente nulo, podemos analizar un par de cláusulas de sus términos y condiciones para comprobarlo. En el punto 13 de sus términos y condiciones dicen que pueden producirse errores y que en caso de que se produzca un error, la empresa podrá anular las apuestas realizadas que se hayan visto afectadas por dicho error, así como las ganancias concedidas que no se hubieran otorgado de no ser por dicho error. Y en el punto 15 señalan que podremos cancelar su cuenta inmediatamente si por cualquier razón decidiéramos interrumpir el suministro de los servicios en general o específicamente para usted. A esto le llaman textualmente tener un margen de libertad prácticamente nulo. Y siguen. También aseguran que la DGOJ tiene la potestad de modificar las cláusulas que considere que son abusivas o perjudiciales para los participantes y o el interés público, algo que es absolutamente falso, ya que la DGOJ no tiene facultades para declarar la nulidad de una cláusula contractual abusiva y que la legislación general de protección al consumidor establece que la nulidad de una cláusula abusiva solo podrá ser declarada por un juez. De hecho, según la DGOJ, la relación entre el participante y el operador habilitado constituye una relación de carácter privado y, por tanto, las disputas o controversias que pudieran surgir entre ellos estarán sujetas a los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil. Vamos, otra mentira de libro por parte de 888. Pero volviendo al motivo por el que 888 considera las apuestas perdedoras. Incluso, aunque eso fuera cierto y apostar por menores de edad fuese ilegal, ellos mismos son los que habrían vulnerado la ley ofreciendo apuestas ilegales y por tanto deberían ser sancionados por ello. Claro que para eso habría que confiar en la voluntad de sancionar por parte de la DGOJ, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Ya que el decreto recientemente aprobado establecía medidas más restrictivas en cuanto a la publicidad, tomemos como ejemplo la siguiente infracción grave: efectuar la promoción, patrocinio y publicidad infringiendo las normas vigentes en esta materia. Escuchemos al señor Arana contarnos lo que implicaría incumplir la ley en cuanto a la promoción y publicidad del juego una vez el decreto haya entrado en vigor. ¿Qué implica? Que a partir de ese momento se puede empezar a sancionar cualquier anuncio, cualquier publicidad de estas características que emita cualquier operador. El responsable sería el operador, es decir, que no el medio de comunicación, sino el operador. Por lo tanto, debería no cuidarse muy mucho de que nadie haga anuncios en su nombre, y sería una sanción grave. Esto implica multas de hasta 1 millón de euros y, sobre todo, hasta 6 millones de pérdida en 6 meses de licencia. Para un operador de estas características, con el dineral que ganan, 6 meses sin licencia, la pérdida que puede tener de clientes y demás es mucho más importante que la sanción, que sí que voy a 1 millón de euros, pero que tampoco les puede generar mayor problema. Al final del vídeo hemos oído como el señor Arana nos decía que con el dineral que ganan los operadores, una sanción de 1 millón de euros tampoco les genera mayor problema. Pero por si te lo has perdido, te pongo otro corte en el que se refiere a la cuantía de esta sanción como calderilla. Con el tema de las sanciones, sí que es verdad que 1 millón de euros para un gigante de estos es nada, es calderilla, pero tienes dos problemas. Uno, que tienes un perjuicio de imagen de marca muy importante si te empiezan a sancionar, y a nadie le gusta que le sancionen por vulnerar. Y sobre todo que si pierdes la licencia durante 6 meses, el problema no es tanto el dinero que pierdes durante ese tiempo, sino que son jugadores que dejan de tenerte como referente dentro de su propio juego. Pero bueno, al menos se les sanciona, ¿no? Una empresa legal residenciada en España, si te atosiga con pop-ups y cosas de estas que tú no has pedido y se puede demostrar, se le sancionaría. La verdad es que escuchando al señor Arana hablar en esos términos y hojeando algunos artículos publicados en la prensa, podría pensarse que la DGOJ es especialmente dura a la hora de imponer sanciones. Pero bueno, es que esto es fácilmente comprobable. Hay múltiples ejemplos de operadores que han cometido infracciones en materia de apuestas que han sido sancionados. Mirando las resoluciones sancionadoras publicadas por la DGOJ en su web, solo en el 2022 tenemos 53 ejemplos. Y de hecho hemos tenido nuestros más y nuestros menos con la 11, con alguno de los anuncios estos del Eurojackpot y te vas a hacer millonario tú y toda tu familia. Entonces, es decir, que son una serie de mensajes que hay que evitar, y si no se evitan, lo bueno que tenemos desde la Dirección General es que tenemos capacidad de sanción. Es decir, esto no es una cuestión de autorregulación y te afeo la conducta. No, aquí se puede sancionar y se sanciona con dinero.
Analizando una por una las 53 resoluciones sancionadoras, me he dado cuenta de que, aunque a los operadores extranjeros sin licencia se les imponen unas multas millonarias, la más alta de 5,1 millones, a los operadores con licencia en España que cometen infracciones graves se les ha sancionado en su inmensa mayoría con un apercibimiento por escrito. A esto hay que añadir que los operadores extranjeros sin licencia están domiciliados en países como Curazao o Belice y, en la práctica, son ilocalizables. Por tanto, sus sanciones son incobrables. De una empresa que esté en las Islas Seychelles, que hemos cerrado ya 23 veces, pues si te salen, pues denúncialo. Entonces iniciaremos el procedimiento. Como no sabemos dónde están, no les podemos sancionar. Lo único que podemos hacer es cerrarles el dominio. Conclusión. De los más de 88 millones de euros en sanciones impuestas, apenas se han cobrado 400.000. Y entre las 18 resoluciones sancionadoras que han sido resueltas con un simple apercibimiento por escrito, no podía faltar una de, efectivamente, 888. Se le sancionaría. Yo me transformo. Calderilla. Yo me transformo. Esto no es una cuestión de autorregulación y te afeo la conducta. No, aquí se puede sancionar y se sanciona con dinero. Me contradigo. Se le sancionaría. Yo me transformo. El decreto fue recurrido ante el Tribunal Supremo por 3 entidades: la Liga, con su presidente Javier Tebas a la cabeza, que por supuesto defiende los intereses económicos de los clubes que han perdido millones de euros en patrocinios con la entrada en vigor de la nueva regulación; la AMI, la Asociación de Medios de Información, en la que entre sus asociados podemos encontrar a los grupos empresariales Vocento y Prisa, a los que las fuertes restricciones impuestas a los operadores en materia de publicidad les ha supuesto una enorme pérdida de anunciantes; y la Asociación Española de Juego Digital, J Digital, asociación cuyo principal objetivo es proponer entornos y condiciones seguros y responsables para la actividad del juego online, con valores como velar por el cumplimiento de las obligaciones de los operadores y proponer medidas regulatorias e iniciativas que promuevan la práctica segura y responsable del juego online. Entre sus asociados podemos encontrar operadores del juego online como casas de apuestas y también casinos y bingos. Así que, como vemos, este decreto ha levantado muchas ampollas, y eso que no ha sido un decreto que se haya hecho deprisa y corriendo. Escuchen al señor Arana. Los primeros pasos que se dieron con este decreto fueron en 2015. Es decir, es un decreto que ha tardado 5 años en publicarse. Y no ha tardado 5 años en publicarse porque la anterior administración fuera particularmente perezosa a la hora de desarrollarlo o particularmente inhábil a la hora de desarrollarlo, sino porque las presiones y las diferentes resistencias que ha tenido este decreto a lo largo de sus 5 años de diferentes versiones han sido la verdad es que muy significativos. El director general de la DGOJ de la anterior administración fue Juan Espinosa. Investigando un poco, he encontrado una entrevista que le realizó Azar Plus en el año 2017. Y dirás, ¿qué es Azar Plus? Azar Plus se define como la revista líder y decana de la industria del juego. Fue fundada por Juan Manuel Ortega en 1984 y es precisamente él el que realiza la entrevista, que dura más de 1 hora, así que he rescatado algunos momentos, como por ejemplo este. Muchos de nuestros lectores del mundo de las apuestas, sobre todo, se quejan de ese privilegio, esa ventaja o ese abuso que tienen las casas de apuestas a la hora de elegir sus clientes y también, sobre todo, a la hora de elegir las cuantías que apuestan. ¿Tú crees que esto es justo? Operadores organizan y tienen el derecho a organizar las reglas a las que sujetan a los jugadores en principio, y mientras estas sean claras, de la mejor manera que les permita gestionar sus riesgos. Es un negocio que implica unos riesgos que el operador tiene que gestionar y que esa gestión de riesgos tiene que ver luego con las condiciones que al resto de los jugadores se le dan, en términos de cuotas, en términos de oferta. Tenemos que ser conscientes también de eso. O este. ¿Te parece que efectivamente el juego se va a ir
normalizando a lo largo de este siglo XXI y que puede acabar siendo pues un fenómeno social como lo fue el deporte en el siglo XX, ¿no? Bueno, yo creo que la tendencia, si hablamos de normalización, la tendencia posiblemente sea esa. Yo creo que la tendencia es efectivamente a que la actividad de juego se acomode en lo que es la actividad, si quieres, económica y a base de repetirnos, de ocio, de una sociedad, pues la sociedad desarrollada. Yo así lo creo. También he averiguado que J Digital otorga unos galardones y que en 2019 premió a Azar Plus como mejor medio especializado del sector del juego y que Cuatro Casas, el bufete de abogados que defendió a 888 en el caso que vimos anteriormente, fue premiado como mejor proveedor de servicios. Además, Juan Espinosa, por entonces director de la Dirección General de Ordenación del Juego, fue nominado en la categoría de personalidad del sector. Googleando sobre Juan Espinosa también me he cruzado con esta noticia. El gobierno justifica que patronales de apuestas pagasen hasta 10 viajes a congresos al director del juego. La noticia había saltado a la luz unos meses antes y en ella se decía que Juan Espinosa acudió a congresos en Lima, Medellín, Cartagena de Indias, San Francisco o Monte Carlo, en los que los organizadores, habitualmente importantes patronales del juego, se hicieron cargo de diversos gastos y que, por ejemplo, permaneció hasta 4 días en Colombia para dar una ponencia de 30 minutos. El gobierno afirmó que estas actividades eran consecuencia del desempeño profesional en atención a las características de dicho cargo y que la dimensión de relaciones institucionales de la DGOJ incluye la participación en distintos foros y eventos, y negó que en alguno de estos eventos se produjeran conflictos de intereses, ya que los organizadores de los eventos no eran ninguna empresa de juego con licencia de juego de ámbito estatal en España y por tanto no estaban sujetas a la supervisión o al ejercicio de potestad pública alguna por parte de la DGOJ. ANESAR, la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos, publicó por entonces un editorial en el que salía en defensa de Juan Espinosa y de todos los reguladores, manifestando que acercarse a las empresas y al sector económico sobre el que un servidor público ejerce sus competencias se trata sin duda de una virtud digna de elogio. Además, añadía que hay que poner en valor que haya funcionarios y altos cargos que tratan de entender y comprender mejor los no siempre fáciles interrogantes de un sector económico regulado y complejo sobre el que ejercen sus competencias, desplazándose a eventos y foros, y que lo fácil para ellos sería quedarse en su despacho y tomar decisiones sin someterse a estas incomodidades o, lo que es peor, sin asomarse a la realidad de la parte empresarial. Para finalizar diciendo que la presencia e intervención de las administraciones en nuestros foros es muy importante y por eso agradecemos mucho su disposición a aceptar nuestras invitaciones para participar en los mismos. En el siguiente vídeo podemos escuchar al señor Arana hablar del aumento de la publicidad en el sector del juego, para después extraer conclusiones sobre las preocupaciones empresariales de los operadores. Los operadores cada vez están gastando más dinero en publicidad sin que esa inversión redunde en un beneficio en la misma proporción, lo cual en principio nos hace pensar que la preocupación del operador ya no es tanto incorporar nuevos jugadores, sino mantener a los que ya están. Sin embargo, en este otro fragmento se desdice de su conclusión anterior y opina que los operadores lo que están es empeñados en convencer a gente muy joven que se incorpore al mercado del juego de manera compulsiva. Lo escuchamos. Hay cada vez una mayor concentración de pérdidas y ganancias en un menor número de personas, lo que combinado con con la mayor inversión en publicidad, en realidad básicamente lo que nos está demostrando es que los operadores lo que están empeñados es en convencer a gente muy joven que se incorpore al mundo del juego, de manera compulsiva. El señor Arana nos da más datos al respecto. Como decía, por lo tanto, cada vez más gasto en publicidad para convencer sobre todo ¿a quién? A aquellas personas que son más influenciables por la publicidad, es decir, las personas más jóvenes. El 2016, porcentaje de jugadores nuevos del 100%, digamos, de gente nueva que se va incorporando al mundo del juego online, pasamos de un 29% a un 40%, es decir, en 4 años subimos 11 puntos. 11 puntos de jugadores nuevos, es decir, que en el 2016 de cada 10 personas que jugaban por primera vez, 3 tenían entre 18 y 25 años, en 2019 ya son 4 las que tienen entre 18 y 25 años. Y este porcentaje aumenta todavía más entre los 18 y los 19 años. Alguien puede decirme, normal que los jugadores nuevos sean los más jóvenes. No tan normal.
no tan normal, porque esto implica un gasto, porque esto implica un modelo de ocio que en realidad simplemente es el gasto en juego, por lo cual no es tan habitual que la gente con 18 años empiece a jugar, o antes no lo era, y sin embargo con el mundo online sí que es verdad que cada vez vemos que hay más gente que se va incorporando. Seguramente muy influenciados, como decía, por el tema de la publicidad y, como también decía antes Jaime, por el tema de los patrocinios deportivos. A continuación nos habla de los datos del RGIAJ o Registro de Autoprohibidos, personas que han decidido autoexcluirse del juego, y su evolución desde 2015 a 2020. En 2015 había 35.000 personas en estos registros, 2020 estamos hablando de 54.000. Y estamos hablando de un registro que es el de ámbito estatal. Luego están los registros autonómicos, que no conocemos exactamente qué cantidad de gente tienen apuntadas porque de momento no se comunican, que es una de las cuestiones que queremos resolver a lo largo de este año, conseguir que se comuniquen. Pero prácticamente doblar la gente que se ha apuntado al registro, la verdad es que es muy significativo. Es decir, es gente que ya tiene verdaderos problemas con el juego. Tú no te apuntas a un registro de estas características si no tienes ya un auténtico problema. Al ser preguntado sobre si en estos momentos el juego es un problema de salud pública, el señor Arana contesta lo siguiente. A ver, que es un problema a quien le afecta, sí, desde luego, es un problema grande para quien le afecta, pero date cuenta que el último estudio de prevalencia dice que adicción al juego tiene el 0,3% de los jugadores. Por contextualizar las cosas en sus justos términos. Entonces, claro, al final, incluso en las estadísticas que hacen las propias asociaciones de jugadores rehabilitados, los porcentajes son muy bajos. De la población prácticamente inexistente, incluso de los propios jugadores también son muy bajos. A eso me refería, es decir, cuando hablo de lo que es la adicción. Otra cosa es el consumo intenso, otra cosa es que cada vez haya, y aquí vuelvo al principio de prudencia que decía al principio, de cada vez haya más gente joven que está empezando a jugar. Está demostrado que si acabas desarrollando un problema de juego, cuanto antes hayas empezado a jugar, más severo va a ser el problema de juego. Es decir, que ahora mismo no lo es. Y eso es cierto, porque los datos no nos dan para decir que lo es, pero puede llegar a serlo. En cuanto al dato de que adicción al juego tiene el 0,3% de los jugadores, el señor Arana se apoya en el último estudio de prevalencia realizado por la DGOJ, que data del año 2015, esto es, 6 años antes de esta charla, y dice lo siguiente: los resultados del estudio arrojan un índice de prevalencia en la población española, no jugadores, población, del 0,9% para personas catalogadas como jugadores patológicos y del 1% en personas catalogadas como jugadores con problemas, valores que se reducen al 0,3% y 0,6% respectivamente si se trabaja con los resultados vinculados al juego en el último año. Hemos visto cómo en un momento se rascaba la cabeza, algo que, según Roberto Espinosa, psicólogo y grafólogo, no es sinónimo de mentira, pero sí indicador de que hay un conflicto. Me gustaría destacar que en un trabajo publicado en 2020 titulado El negocio de los juegos de azar, una perspectiva desde la salud pública, se recogen las siguientes afirmaciones. Pensamos que hay que enfocar este tema en términos de salud pública, así como, en todo caso, la preocupación por el negocio del juego y sus consecuencias se ha convertido en materia de salud pública. Lo cierto es que si nos atenemos a lo que opinas sobre algunos jugadores que han tenido grandes pérdidas durante varios años, no se aprecia que sea algo que le parezca problemático. Hay jugadores que gastan 1 millón de euros al año. Muy poquitos en España, pero alguno hay. Pero gasta 1 millón de euros varios años seguidos, con lo cual que tiene dinero como para poderlo gastar. Claro que también opina lo siguiente. A un operador no le interesa un ludópata. Porque al final, bueno, pues es un gasto muy terrible, te genera también mucho problema desde el punto de vista social y demás. Algo que, visto lo visto, choca bastante. Y no solo eso, sino que, además, existe un caso reciente en el que un salón de juegos fue condenado precisamente por no impedir la entrada a su local a una persona adicta al juego. Y es que, según el señor Arana, el tipo de apuestas que le gustan a un operador son las que en una tarde el jugador se lleva 25.000 euros y sus clientes preferidos no son los que juegan a las tragaperras durante horas y terminan perdiendo miles de euros. Eso es lo que más le gusta a un operador de juegos, ese tipo de apuestas, que en una tarde pues igual te llevas 25.000 euros en el de que está totalmente ido gastando en partidas de 0,25 con la tragaperra durante horas y al final acaba perdiendo 2.500 euros y sale la televisión y tal. Eso tampoco le gusta al operador.
En el portal de transparencia del Gobierno se puede comprobar cómo con anterioridad a su nombramiento como director general de la DGOJ, el señor Arana ocupaba el puesto de interventor en la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, actividad que compatibilizaba con la de profesor asociado en la Universidad del País Vasco. Según Neutral, su sueldo asciende a 91.791,40 euros. En la web de la DGOJ se puede observar que existe un Consejo Asesor de Juego Responsable, creado con el objetivo de asesorar a la Dirección General de Ordenación del Juego en el desarrollo de su actividad ordinaria y en la elaboración de políticas públicas en el marco del juego responsable. Dicho Consejo Asesor está compuesto por 30 miembros. Entre ellos podemos encontrar a 7 representantes de operadores de juego, y también a Jorge Hinojosa Bolívar, director general de J Digital, y Francesco Rodano, de Playtech, una empresa que desarrolla software para operadores del sector del juego. Se puede comprobar, por tanto, cómo en el Consejo Asesor de Juego Responsable están presentes personas que tienen intereses directos en la industria del juego. El trabajo mencionado anteriormente recoge la siguiente propuesta. Más allá del Consejo Asesor del Juego Responsable, creemos que sería deseable contar en España con un organismo con presupuesto propio que cubriera las funciones de analizar la situación y los problemas asociados y de proponer acciones orientadas a la reducción de los daños. Sería un organismo financiado con recursos públicos, libre de la influencia de los promotores del juego y sus intereses. Al menos también encontramos a Francesc Perendreu Mata, miembro de la Asociación Centro Catalán de Tratamiento de Adicciones Sociales, ACENCAS, y a 3 representantes de federaciones y asociaciones de jugadores rehabilitados. Sin embargo, buscando información en Google sobre ACENCAS, compruebo cómo en su página web, al mismo tiempo que se ofrece ayuda a personas que sufren todo tipo de adicciones, entre ellas el juego, se publicitan numerosos operadores o la propia ANESAR. Sigo investigando sobre los demás miembros. Buceando en Google, localizo el vídeo de la comparecencia de Máximo Enrique Gutiérrez Muélledes, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, FEJAR, en la Comisión Mixta del Senado, el 2 de junio de 2021. Oyendo al señor Gutiérrez Muélledes, tengo la sensación de que por fin he encontrado a alguien en el Consejo Asesor de Juego Responsable cuyo único objetivo es ayudar a la gente que tiene problemas con el juego de forma desinteresada. En el siguiente vídeo se refiere a la situación que se produjo en algunas comunidades autónomas durante la desescalada. O sea, se vio la paradoja de que uno no podía tomar nada en un bar a las 10 de la noche y resulta que había cola para tomar algo en un bingo. Hombre, por Dios. Y esto ha pasado en más de uno. Y esto lo han ido corrigiendo a base de quejas nuestras. Pero que no hace falta ser con cariño, que nadie se lo tome. No hace falta ser un lumbreras. Mi sorpresa es que la propia FEJAR tiene un convenio con la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo y con la Federación Empresarial de Juegos de Bingo y Azar, por el que reciben 10.000 euros anuales. También he encontrado esta noticia de Azar Plus, en la que se puede ver al propio presidente de FEJAR posando con directivos del sector del bingo, con el titular de «Bingo es sinónimo de ludopatía cero», algo que cuesta bastante creer, y más escuchando al propio señor Gutiérrez Muélledes en el Senado. Yo cuando jugaba al bingo, yo iba a Salamanca a jugar al bingo y decía, no, si voy a cena gratis. Porque estando en el bingo te daban la cena, al que estaba en el bingo te daban la cena gratis. Os puedo asegurar que he pagado cenas de 100.000 y 200.000 pesetas. Pero hay más, y es que FEJAR también tiene 2 acuerdos suscritos con J Digital. El primero desde febrero de 2021, en el que se dice que 8 operadores miembros de J Digital incorporarán en sus plataformas el teléfono gratuito de asistencia y terapia al jugador gestionado por FEJAR, y el segundo, publicitado en noviembre de 2022, en el que FEJAR apoyó una campaña de J Digital focalizada en las apuestas y el juego seguro durante el Mundial de Fútbol. La relación de J Digital y FEJAR es estrecha, hasta el punto de que J Digital premió en sus galardones del sector del juego del año 2022 a FEJAR con la mejor iniciativa de juego responsable por su capacidad de diálogo y su colaboración con la industria para el fomento de actitudes responsables en relación con el juego online. Aquí vemos al señor Gutiérrez Muélledes en la foto con los demás premiados de la noche y en la firma de uno de los acuerdos con J Digital. Y eso no es todo. Pero no solo eso, voy más allá. Hasta en los hospitales vemos a un señor vendiendo juego en todos los hospitales. Y nos parece normal. Imaginaros que estuviera allí y tuviera un caseto vendiendo botellas de alcohol.
Pues en la sala de esperas de muchos hospitales está un vendedor de la ONCE. Y no vende pipas, caramelos ni chuches. Es que es la propia FEJAR la que tiene un acuerdo de colaboración con la ONCE. Y también con multitud de operadores, entre ellos... Exacto, 888. En el siguiente vídeo observamos cómo se queja de los operadores por anunciarse insistentemente antes de la entrada en vigor del decreto, los mismos operadores con los que FEJAR colabora. Porque se anunció que salía el decreto de publicidad y parece que le han dado a la máquina, a la manivela de hacer anuncios de juego más deprisa. Porque ahora yo no sé si es que temen que se va a terminar el tiempo y parece que nos están metiendo en vena los anuncios de juego. A continuación explica cómo trabaja FEJAR y cómo funciona el sistema de subvenciones. Somos de las pocas asociaciones que el más del 50% de los recursos de cada asociación son de fondos propios que pone el afectado. Más del 50%. Por lo tanto, las subvenciones muchas veces, bueno, pues están bien. Algo se ha dicho que aquí habría que cambiar, es decir, hay poquitas subvenciones que te las den en el año en curso. La mayoría te las dan cuando has justificado que las has gastado. Yo no sé si es que piensan que tenemos en el bolsillo todas las asociaciones dinero para ir adelantando ese dinero. Normalmente el dinero que se va adelantando suele venir precisamente de aportaciones de los socios, ¿sabes? Hay subvenciones que te las dan a año vencido, es decir, y algunas, bueno, significativas. En FEJAR, por ejemplo, hay que diferenciar lo que son subvenciones a FEJAR como entidad propia a subvenciones a las asociaciones de FEJAR. Las subvenciones a las asociaciones de FEJAR son subvenciones que provienen del ámbito autonómico y del ámbito local, provincial, etc. Las subvenciones a FEJAR vienen siempre del ámbito nacional, es decir, Plan Nacional de Drogas, Ministerio de Sanidad, tema como el IRPF de sociedades. Es el primer año que salía y la verdad es que cuando nos dieron 30.000 dijimos qué bien. Cuando analizas efectivamente la cantidad total y ves 30.000 para una federación que reúne al 80% del sistema asociativo de España de ludopatía, hombre, pues te queda la sensación de que podía haber sido algo más. Y para terminar, el señor Gutiérrez Moellares señala que FEJAR se dedica exclusivamente a la ludopatía. Sin embargo, si nos atenemos a los estatutos de la federación de la que él es presidente, en el artículo 3, que recoge los fines de la federación, se especifica en el punto K que abarcará otras adicciones comportamentales que no conlleve el consumo de ninguna sustancia, tales como adicciones tecnológicas, a compras, etc. Y asociaciones, por ejemplo, como digo, como FEJAR, en la que no hay otra igual en ese sentido, en que solamente se dedique a la ludopatía, ¿sabéis? Pues hombre, a lo mejor necesitaba una nominativa o un convenio directamente con el Ministerio de Sanidad, aunque solo sea por el trasvase de personas que nos hacen desde el sistema sanitario. Pero claro, eso es una pretensión que estaría muy bien.